Estamos al borde de una guerra a nivel regional en Medio Oriente. Lo cierto es que los Estados Unidos ha desplegado ya a 2 portaaviones. Estamos hablando del Gerald Ford y el Abraham Lincoln, con un poderío extraordinario, impresionante, potente. Y mientras tanto, Irán, estamos hablando del régimen de Irán, de Ali Khamenei, pues también ha realizado ejercicios militares en el estrecho de Hormuz. Un estrecho que es vital para todo el mundo porque por ahí pasa el 20% del crudo, del petróleo, embarcaciones, que si se cierra este estrecho, habría un impacto económico fortísimo para todo el mundo. Entonces tenemos, por un lado, un movimiento estratégico de los Estados Unidos con estos portaaviones. Algunos incluso aducen que se estaría movilizando el tercio del poderío militar naval de los Estados Unidos. Por otro lado, Irán haciendo intervenciones y ejercicios militares en el estrecho de Hormuz y en el medio las negociaciones en Ginebra. Recordemos que ayer empezaron la segunda ronda de negociaciones para poder entablar algún tipo de acuerdo sobre la capacidad nuclear de Irán, algo que Estados Unidos quiere frenar y todavía no se llega a una claridad. ¿Cómo están? Mi nombre es Carmen Alvarado y empezamos este capítulo de Radar 24 con todo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Ahora, como les había adelantado, imágenes ya de los Estados Unidos con este despliegue del Gerald Ford y el Abraham Lincoln. Estamos hablando de una capacidad donde incluso hay estos misiles Tomahawk, misiles importantísimos que lo hemos visto también su accionar, toda su magnitud durante esta guerra de los 12 días, donde también estuvo los Estados Unidos frenando y atacando pues las instalaciones nucleares en Irán. Portaaviones y aviones de combate, muchísimos, decenas de aviones de combate que conforman estos portaaviones, y esta es parte de la movida militar estratégica de la administración de Donald Trump. A continuación vamos a escuchar lo que también ha mencionado en las últimas horas J.D. Vance. Estamos hablando del hombre fuerte, del representante, del segundo en el poder de los Estados Unidos, de la administración de Donald Trump, y ha asegurado que las conversaciones con Irán siguen por un buen camino, que la diplomacia está intacta, pero de otro lado, la disuasión con este despliegue militar también, y que todo se va a colocar sobre la mesa, todo sobre el asador. Vamos a escuchar a J.D. Vance. Creo que el presidente tiene muchísimas opciones. Tenemos un ejército muy poderoso y el presidente ha demostrado su disposición a usarlo. También cuenta con un equipo diplomático extraordinario y ha mostrado su voluntad de utilizarlo también. Y así lo que el presidente ha dejado muy claro a los iraníes, y de hecho acabo de hablar con Steve Witkoff y Jared Kushner esta mañana sobre algunas de sus negociaciones, es que Estados Unidos tiene ciertas líneas rojas. Nuestro interés principal aquí es que Irán no obtenga un arma nuclear. No queremos la proliferación nuclear, pero el presidente de los Estados Unidos está buscando activamente una solución aquí, ya sea a través de opciones diplomáticas o de otra alternativa, que impida que los iraníes tengan un arma nuclear. Ese ha sido siempre el objetivo principal. Si volvemos a la campaña que hizo en 2015, la campaña de las primarias republicanas que ganó, él dijo, Irán no puede tener un arma nuclear. Creo que es muy importante para el pueblo estadounidense que entienda que es uno de los regímenes más hostiles y también uno de los más irracionales del mundo. No se puede permitir que gente así tenga el arma más peligrosa conocida por el hombre. Sería terrible para nuestra seguridad, sería terrible para el futuro de nuestros hijos. Ese es el objetivo del presidente de los Estados Unidos y tiene muchas opciones y muchas herramientas para asegurarse de que eso no ocurra. Creo que las personas que están desarrollando estos modelos, la gente dueña de estas empresas, sí tienen cierto control sobre ello. Les gustaría desviar la atención de eso un poco. Son las declaraciones de J.D. Vance, el hombre fuerte de Donald Trump, y hay que entender esto en términos muy sencillos. ¿Cuál es el objetivo de los Estados Unidos? Frenar la capacidad nuclear de Irán. ¿Y cuál es el objetivo de Irán? Evidentemente, evitar esas sanciones, que puedan levantar las sanciones que ha impuesto los Estados Unidos, y mientras tanto, ya en el tablero geopolítico se está desplegando en estos momentos portaaviones, aviones estratégicos, no solamente en el Medio Oriente, el estrecho de Hormuz. Mucha atención de lo que pueda pasar
en las próximas semanas, porque ya lo dijo el portal estadounidense Axios. El portal estadounidense Axios, debo decirles que es uno de los que tienen mayor credibilidad porque recoge in situ lo que se habla en los pasillos de la Casa Blanca. Entonces, muchísima atención a esta posible guerra a nivel regional. E Irán lo que quiere también es mantener su capacidad nuclear, ¿no? Como carta de negociación. Pero ahí más adelante podríamos hablar de otros actores estratégicos, por ejemplo, desde Líbano, desde Yemen y también desde Israel. Ahora vamos a escuchar al líder supremo iraní. Estamos hablando de Ali Khamenei, y es que en medio también de este despido de los Estados Unidos, ha dicho que, o ha advertido a los Estados Unidos que podría lanzar un misil y prácticamente destruir un portaaviones. ¿Esto será posible? Escuchemos al líder supremo iraní. Vamos a conversar sobre negociar sobre su energía nuclear y que el resultado de esa negociación sea que ustedes no posean esta energía. Predeterminar el resultado de una negociación de antemano es un acto equivocado y absurdo. Así que tú propones que nos sentemos a conversar sobre un tema específico para alcanzar un acuerdo. ¿Por qué entonces ya tienes el resultado predeterminado? El presidente de Estados Unidos dice constantemente que nuestro ejército es el más poderoso del mundo. El ejército más poderoso del mundo puede que en ocasiones reciba un golpe tan contundente que no sea capaz de volver a ponerse en pie. Dicen que hemos enviado un portaaviones hacia Irán. Muy bien, un portaaviones es por supuesto una máquina de guerra muy peligrosa, pero lo que es mucho más peligroso que cualquier portaaviones es un tipo de arma capaz de hundir completamente esa embarcación hasta el fondo del mar. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido enfático en los últimos minutos con esta declaración. Ha asegurado que si Irán tiene algún tipo de accionar hostil, pues le va a esperar un escenario muy grave. Ha sido una advertencia por parte del jefe supremo de los Estados Unidos. Escuchemos. Es Irán y sus representantes quienes han amenazado con tomar represalias contra usted y su equipo, ya sea asesinándolos o eliminando a Soleimani. Bueno, no lo han hecho y eso sería algo terrible de su parte, no por mí, que si llegaran a hacerlo serían completamente aniquilados, ese sería el final. Ya he dejado instrucciones. Si lo hacen, serán borrados del mapa, no quedará nada y no deberían poder hacerlo. Y Biden debió haber dicho eso, pero nunca lo hizo. No sé por qué, falta de inteligencia quizás, pero él nunca lo dijo. Si eso le pasa a un líder o a alguien muy cercano a un líder, francamente, si tuvieras a otras personas también involucradas, pedirías la aniquilación total de un Estado que lo hiciera. Eso incluiría a Irán. Así que... Y en estos momentos estamos con Gabriel Ben Tasgal, especialista en Medio Oriente. Muchas gracias, Gabriel, por atendernos aquí en Radar 24. Un gusto, gracias. Gabriel, preguntarte sobre los últimos acontecimientos y sobre todo este despliegue de los Estados Unidos. Ya hay dos portaaviones, estamos hablando de Gerald Ford y también de Abraham Lincoln. ¿Qué significa esto y qué perspectiva da? ¿Realmente se aproxima una guerra en Medio Oriente? Yo creo que sí, que los Estados Unidos han hecho varios movimientos muy claros para aumentar la legitimidad, principalmente la legitimidad interna. Y eso se traduce también en un acompañamiento de concertar un montón de fuerzas, 200 aviones de combate de primera calidad y portaaviones para atacar a Irán. Creo que lo va a hacer, porque principalmente el régimen iraní no va a ceder en esas exigencias que parecen inalterables del gobierno norteamericano. Y las tres exigencias son, primero, renunciar a su capacidad de enriquecimiento de uranio y a entregar los aproximadamente 500 kilos de uranio enriquecido al 60% que tiene Irán. Segundo, hacer algo, entregar o bien neutralizar la amenaza de misiles balísticos. Y tercero, dejar de apoyar a los proxies, a los aliados de Irán en todo el mundo, fomentando el terrorismo. Esas tres acciones no creo que Irán esté dispuesta a ceder y por lo tanto va a continuar esa amenaza física en algo concreto, creo yo.
Gabriel, hay que recordar un poco también a nuestra audiencia lo que ocurrió en estos 12 días, la guerra de los 12 días y cómo fue, ¿no? Pero de pronto parece ser que esta nueva situación, este nuevo capítulo se proyecta por varias semanas. Es lo que también se viene hablando con muchísima fuerza, hay muchísimo ruido al respecto. Incluso hasta el portal Axios, que es un portal reconocido en los Estados Unidos, así apunta, ¿no? Por la información que se tiene en los pasillos donde está el poder en los Estados Unidos. ¿Cuál es la configuración que se viene y cuál es el factor de Israel? Porque Israel ha sido un fuerte aliado y sigue siéndolo de los Estados Unidos. ¿Y cómo podría desencadenarse también una guerra a nivel regional? Bueno, lo primero y lo más importante es saber cuáles son las intenciones reales de Estados Unidos. Si la intención de Estados Unidos es neutralizar la amenaza física de Irán, es una cosa. Pero si la intención de Estados Unidos es derrocar al régimen, entonces estamos hablando de una cosa completamente diferente. Si la intención es derrocar al régimen, entonces las exigencias son, primero, neutralizar la amenaza contra los civiles iraníes, que todavía continúa. Significa lanzar soldados, meter soldados en tierra. El régimen no se derroca desde el aire. Entonces, eso es lo primero. Con respecto a Israel, lo que preguntas es, creo yo que si Estados Unidos termina no atacando, que lo veo difícil, bueno, estoy seguro que Israel sí va a atacar. Porque Israel lo que tiene que asegurarse es que Irán deje de ser una amenaza existencial como hasta ahora. Y lo que ha hecho hasta ahora es neutralizar la capacidad defensiva de Irán y debilitar su capacidad nuclear. Pero todavía el trabajo no está terminado. Creo yo que para Israel es un tema mucho más importante que para Estados Unidos. Ahora, Gabriel, muchísimo se ha hablado también sobre la capacidad de enriquecimiento de uranio por parte de Irán. Es decir, siempre se ha llegado informaciones por parte de Israel y se ha anunciado, incluso recuerdo a Benjamín Netanyahu que lo dijo ante las Naciones Unidas, lo dijo en varias oportunidades, de que ya llegaba a ese límite para que tengan la capacidad nuclear Irán. ¿Se sabe con exactitud en qué consiste ello? Porque solamente hay esa idea, ¿no? Esa idea que, por cierto, fue el argumento sustancial para que Estados Unidos lance también este ataque contra Irán. ¿Qué nos podrías decir sobre este tema? Que para armar una bomba nuclear necesitas tres cosas. Una, tener uranio enriquecido. Lo ideal, 25 kilos de uranio enriquecido al 93.8%. Hoy Irán, por lo visto, tiene 500 kilos de uranio enriquecido al 60%. Significa que tiene aproximadamente para 8 bombas nucleares. Eso es lo primero. Lo segundo es que tenés que saber, además de enriquecer uranio, tenés que saber cómo armar una cabeza nuclear. E Irán sabe hacerlo. Y lo tercero es que tenés que tener un misil con capacidad de poder portar una cabeza no convencional. Irán también tiene eso. O sea, tiene la capacidad para enriquecer, tiene una cantidad suficiente para producir y sabe cómo ejecutarlo. Es por eso que, como el ataque anterior, como dijiste antes, la guerra de los 12 días, logró debilitar la capacidad para enriquecer uranio, logró destruir capacidades militares e intenciones también. Porque si tú matas a los generales y a los científicos que están detrás del plan nuclear, estás atentando contra las intenciones. Pero no se terminó el trabajo. O sea que Irán sigue anunciando su deseo de seguir adelante con su plan nuclear y no está dispuesta a ceder. Es por eso que es de prever que alguien tome cartas en el asunto. Si no va a ser Estados Unidos, estoy convencido que va a ser Israel. Muchas gracias por estas precisiones, Gabriel, y preguntarte, porque es un tema que ya lo has tocado, pero me gustaría mayores detalles, ¿no? Y alcances para poder explicar al auditorio acerca de estas alianzas o los proxies de Irán. Proxies que se ha visto también la actuación por parte de ellos en esta guerra de los 12 días y que todavía continúa una persistencia. Es así, el peso y la solidez de estos proxies por parte de Irán continúan, permanece. ¿Y cuál es el grado también? ¿Deberíamos preocuparnos el mundo sobre esto? Muy bien, muy buena pregunta. Mira, Irán creó una estrategia, que es la estrategia del pulpo, en donde ellos son la cabeza y los brazos ejecutores hacen las acciones y no pagan ellos las consecuencias. Entonces, hasta el 7 de octubre, los proxies lejanos eran los hutíes, que recibieron armas en Yemen muy precisas, y también Hamas, que recibió unos $500 millones y armas por parte de Irán, pero principalmente la joya de la corona era Hezbollah en el Líbano y Assad en Siria. Evidentemente también está un proxy que es las milicias chiitas en Irak. Después del 7 de octubre, después del atentado de Hamas, Israel primero debilitó mucho a Hamas y después debilitó muchísimo a Hezbollah. Como debilitó a Hezbollah,
cayó el gobierno de Assad. Y los hutíes casi tanto reciben también su golpe. Ahora Israel fue por la cabeza del pulpo, por Irán. Es decir, todo el sistema del pulpo fracasó y se debilitó. ¿Siguen siendo una amenaza? Sí. Siguen siendo una amenaza para la estabilidad del Líbano, por ejemplo, Hezbollah. Siguen siendo una amenaza para el Medio Oriente a través de Hamas y siguen siendo una amenaza para América Latina, porque Hezbollah e Irán tienen un puente de acceso aún en Venezuela, en Colombia cada vez más, en Nicaragua, en Cuba, que entre otras cosas son países que le han dado a Hezbollah y a los chiitas muchos pasaportes para que deambulen por nuestro continente, cruzando fronteras sin que nadie lo detenga y sin que nadie pueda hacerlo, porque no le vas a quitar la posibilidad de trasladarse, por ejemplo, a un colombiano con pasaporte local. Entonces, siguen siendo una amenaza para América Latina más de lo que suponemos. Gabriel, muy interesante. Ahora, preguntarte también sobre, tú ya lo nombraste, ¿no? Yemen, los hutíes, y lo que significó los hutíes para el 2025, ¿no? Veíamos cómo embarcaciones fueron secuestradas en su totalidad, ¿no? Incluso destruidas. Pidieron hasta muchísimo dinero por los tripulantes. Entonces, tenemos varios puntos estratégicos y claves en el globo donde la presencia de estos proxies continúa. Mi pregunta concreta es, ¿cómo avisoras tú este 2026 ya con estos anuncios de despliegue por parte de los Estados Unidos? Ya hay 2 portaaviones como el Gerald Ford y el Abraham Lincoln. Yo creo que el eje chiita está en proceso de caer. No sabemos si va a caer totalmente el régimen, pero sí su capacidad militar contundente. Creo también que los hutíes cada tanto van a recibir algún tipo de golpe profundo. De hecho, fue una de las razones por las cuales Israel reconoció a Somalilandia. Y sí creo que ahora entramos en una dinámica donde Medio Oriente va a ser, creo yo, menos problemático y vamos a prestar especial atención en lo que sucede en Europa. Una Europa que ha perdido la noción de quizás una noción de supervivencia y que ahora no sabe cómo enfrentar a un radicalismo musulmán que ha entrado en Europa de forma contundente y gobiernos que intentaron detenerlo conviven con gobiernos que intentan favorecerlo. Te doy un ejemplo concreto. España quiere legalizar 500.000 inmigrantes cuando España está en un proceso de extremización de su comunidad musulmana y ya ha provocado atentados ahí. Ahora, el gobierno, con tal de mantenerse en el poder, toma medidas que van a terminar provocando que Vox y el Partido Popular lleguen al poder. En las próximas elecciones va a ser muy raro si los partidos de extrema derecha no reciben muchísimos votos. Europa está en un proceso que está buscando entender qué quieren ser. Y lamentablemente las respuestas que se dan a sí mismos no son muy alentadoras si es que tú defiendes los valores de la democracia y los valores judeocristianos. Te agradezco mucho por esta entrevista, Gabriel Ventasgal, analista, especialista en Medio Oriente. Gracias y te vamos a invitar porque ese tema de Europa también es importante ponerle foco. Gracias. Ahora en Radar 24 estamos con Octavio Pérez, ex coronel en retiro de la Armada de los Estados Unidos. Gracias, coronel, por esta entrevista y preguntarle desde una perspectiva militar, ¿este despliegue por parte de los Estados Unidos responde a una disuasión preventiva o una magnitud que podría llevarnos a una guerra? Primero, llevar una guerra hoy por hoy es una acepción muy ¿cómo es? Abarcadora. Lo que estás viendo hoy con el segundo portaavión, el Ford, llegando en el área en estos días, es exactamente la plantilla que hubo en junio cuando se hizo la guerra de los 12 días. Por eso te digo, las guerras ahora no son guerras de meses y años, sino días. Así que contrario a lo que ocurrió en el Caribe, donde había una postración diferente, un solo portaavión, pero había barcos de desembarco con muchos helicópteros que consecuentemente hicieron una extracción de Maduro. Aquí tiene los componentes ideales, 2 embarcaciones con casi 90 aeronaves cada una, más preposicionamiento en Jordania y Israel y en otros lugares en el Medio Oriente de más aviones norteamericanos por si es necesario hacer de nuevo lo que se hizo en junio cuando se atacaron a Safán, Fordo
las estaciones nucleares en Irán. Así que sí sirve como una postración de que si no llegas a un acuerdo, estamos dispuestos a ir a buscar los misiles, que en realidad sería el objetivo de esta segunda ronda. Coronel, ahora, en cuanto a los portaaviones, ¿cuál es el poderío? ¿Qué contienen? Si podría explicarnos, por favor. Mira, el grupo de portaaviones, aparte del portaavión, hay un submarino de ataque, y cada submarino de ataque tiene adentro de ese submarino más de 1.120 misiles cruceros Tomahawk. Independiente de los destructores Arleigh Burke, de la clasificación Arleigh Burke, que tienen esos misiles que está viendo se disparan, ellos también tienen otro componente, otros 140 y pico misiles a bordo. O sea que la colaboración entre los misiles de los barcos aledaños al portaaviones y el submarino tiene un gran boleo de misiles posible. Ahora, entre los 90 tantos aeronaves que están ahí, hay F-35, que son aviones que fueron los que usaron, aparte del B-2 que vino desde Missouri y voló un vuelo directo hacia las bases nucleares con los bunker busters, que son ¿cómo se llama? Las bombas de más de 2.500 libras. Fueron los que se usaron en destruir los radares, destruir factorías de misiles, factorías de drones. Así que por eso que la plantilla que tú estás viendo ahora entre estos dos portaaviones y toda la postración que hay ahí, no es para intimidar, es para, si hay que usarla, se va a usar para acabar de destruir con lo único que puede amenazar el gobierno de Irán, que es dispararle misiles a instalaciones americanas en el Medio Oriente, a sus aliados como Israel y a cualquier otro lugar como hicieron en Qatar, en donde está la base del Comando Central o la Quinta Flota que se encuentra en Bairán. Así que por ahí es donde está la diferencia y la similitud de lo que ocurrió en junio del año pasado con lo que estamos viendo ahora. El factor Israel, coronel, es decir, en cuanto a la proyección, porque bien sabemos que Israel tuvo un papel importante en esa guerra de los 12 días, digamos, ese trabajo en conjunto, esa coordinación que podría haber, ¿no? Sobre teniendo en cuenta también que Israel tiene sistemas de defensa antimisiles muy potentes y que podría significar, quizás se le pregunto, un ataque o un posible ataque por parte de Irán sobre Israel. Obviamente, una de las primeras amenazas de Israel fue mandar una noche que hicieron 100 misiles en contra de Israel. Y después, la segunda amenaza que hicieron por haber atacado a las instalaciones nucleares fue dispararle misiles a la base del Comando Central en Doha, Qatar. Así que esa es la única amenaza que tiene. Irán no tiene forma de proyectar fuerzas. O sea, mandar paracaidistas, mandar aviones con ciertas tropas o desembarcar en Omán, Qatar, ninguno de estos lugares. Así que lo único que tienen ellos a su favor es una gran cantidad de misiles balísticos, de los cuales se les destruyeron una gran porción y los sistemas de radares y de autodefensa. Así que sería un objetivo fácil. Y mira qué curiosidad. Segundo día de conversaciones, supuestamente, y tienes el Ayatollah Khamenei diciendo que hasta el ejército más poderoso del mundo se le puede dar una bofetada que no se pueda ni levantar. Las implicaciones vienen de que hace más de 8 meses Irán fabricó un barco o una plataforma de madera que asemeja a un portaavión. Lo que él se está refiriendo aquí, ya han hecho ejercicios de práctica en tratar de destruir un portaavión. Así que si hay algo que posiblemente trataría de hacer Irán en un ataque norteamericano conjunto con Israel, sería tratar de hundirle un portaavión. Y por eso es que están las ironías que en medio de estos 2 días de conversaciones, los señores iraníes planifican un ejercicio militar nada más y nada menos que en el estrecho de Hormuz. Y cierran el estrecho de Hormuz por 6-7 horas, una cosa que es vital para todo el mundo, ya que el 20% del petróleo del mundo transita por ahí, aparte de toda la comida y los contenedores que van a todos los países del Golfo. Así que la ironía es, estamos negociando
con un ministro de Exterior diciendo que hay progreso, un ayatollah amenazando de poner de rodillas al ejército más grande del mundo y cerrando el estrecho de Hormuz. Así es que intenta Irán negociar con los Estados Unidos. Creo que les va a ir muy mal y consecuentemente si no llegan a un acuerdo, del cual el punto más clave que hay es el continuar haciendo el enriquecimiento de uranio que no quieren soltar. Y eso es clave para las negociaciones. Pero posiblemente el único ataque que sería es acabar con los misiles para que no tengan dientes para seguir, aterrorizando el Medio Oriente. Correcto. Dos puntos que me parecen interesantes que usted ha tocado. El estrecho de Hormuz, ¿no? Por donde pasa el 20% del petróleo y también otro tipo de contenedores, ¿no? Y lo que va a significar el impacto si es que se cierra realmente ese estrecho. De acuerdo a estos últimos ensayos militares, sin lugar a dudas es una respuesta por parte de Irán también a este despliegue militar de los Estados Unidos, y preguntarle también si es posible que se pueda dar esta advertencia a Ali Khamenei que ha lanzado en las últimas horas contra estos portaaviones de los Estados Unidos. Los Estados Unidos están muy al tanto de esto, como te dije. Por muchos años se monitorea, no únicamente, y también no menosprecies el Mossad de Israel, que fueron increíblemente instrumental en destruir muchos de los radares en muchas de las instalaciones antes del ataque voleo final que hicieron a Safán y Fordo en junio. Tienen el potencial y han sabido que el objetivo de muchas de las fuerzas de misiles que están en las costas en contra de los marítimos, misiles antimarítimos, es tratar de destruir el portaavión. Por eso es que se ha quedado en el Océano Arábigo, afuera de la costa de Omán, y no ha entrado por el estrecho, donde sería más asequible, más un voleo de 100, 200 misiles en contra del portaavión. Así que todo el mundo sabe, y los Estados Unidos saben muy bien, que uno de los objetivos que ellos tratarían de hacer es destruir el portaavión como una imagen, o sea, destruir al ejército más grande del mundo. Pero para eso necesitas misiles. Y si se le logran destruir en 24, 36 horas, lo que le queda de misiles, porque ya los servicios antiaéreos, el S-400 que le habían vendido los rusos, de las 24 baterías no le quedan más que 6 o 7. Y los rusos no han podido fabricar ni mandarle más de estas baterías porque no se construyen de un día para otro. Fíjate que no ha pasado más que 8 meses desde junio. Así que la amenaza con dientes se le puede destruir en minutos si los Estados Unidos lanzan un voleo de misiles contra ellos. Coronel, y por último preguntarle sobre eso sentido de estos ejercicios militares entre Irán y Rusia. No, sabemos que ejercicios militares se dan de vez en cuando, pero responde también a ese momento clave donde los Estados Unidos anuncia también un despliegue de portaaviones importantísimo en esta zona. Mira, todo en buen cubano se dice, no se da una puntada sin hilo. Okay, tu abuelita no cogía una aguja si no le ponía un poquito de hilo y iba a coser algo. Y esta gente tienen históricamente estos patrones de hacer estos ejercicios, hacer estas cosas en los momentos críticos para acentuar su posición. Así que cualquier ejercicio que yo tenga, y los rusos han sido muy comedidos, a lo mejor tienen ejercicios de comunicaciones, pero no vas a ver barcos rusos metidos allí en el medio de todo ese enjambre que está pasando ahora en el Medio Oriente. Perfecto, le agradezco mucho al coronel en retiro de la Armada de los Estados Unidos, Octavio Pérez, por estar en Radar 24. Impresionante todo el despliegue que se está realizando en estas últimas horas. Vamos a estar muy atentos porque cualquier movida estratégica por los Estados Unidos, sin lugar a dudas, podría desencadenar para muchos especialistas ya una guerra a nivel regional con un impacto global. Esa es la pregunta que también se la dejamos a todos ustedes. Y ya saben, pueden también suscribirse al canal de YouTube de Gestión de Radar 24 para estar actualizados con la coyuntura internacional. Pueden activar la campanita, ponerle like y también comentarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad.